le dice a Felipe Calderón, un hombre, un político que siempre se ha caracterizado de ser un político echado para adelante, muy macho, muy macho, muy bragado, ¿no? A ver, si tienes dudas sobre los resultados de este juicio, ¿por qué no vas directamente? ¿Por qué no te apersonas ante Estados Unidos? ¿Por qué no vas y le tocas a la puerta al Procurador General de Justicia de Estados Unidos y le dices, oiga, señor Garant, por favor, ¿qué pasó aquí? No me gusta el resultado. ¿O por qué no inicia una huelga de hambre frente al FBI y la DEA para reclamar, defender los derechos de Genaro García Luna? Eso por un lado, querido Horacio. Y por otro lado, un presidente en funciones de México acusa a Estados Unidos de mantener, de ser el responsable de que Julian Assange esté en la cárcel por haber defendido el derecho a la libertad de expresión de millones. Yo creo que ningún otro presidente se habría atrevido a desafiar a Estados Unidos por esta decisión que se ha cebado en las carnes de Julian Assange. ¿Cómo ves estos dos puntos que ha tratado hoy el presidente? Mira, el presidente concatena, relaciona y con ello, con su enorme inteligencia política, explica lo que tiene que explicar, saca conclusiones y no se monta en un macho necio, ni se monta en un macho egocentrista y ególatra, sino simplemente va concatenando para ir defendiendo asuntos que son total y absolutamente defendibles y total y absolutamente atacables y criticables. Primero que nada, yo diría del expresidente Calderón, ¿no? Y de todo su proceder hoy por hoy, diría que el miedo es el peor consejero en este sentido. Y yo creo que en el verdadero y estricto sentido tiene muchísimo miedo porque si, como tú dices, ¿no? Si él tiene la, la convicción de que García Luna es inocente, de que el juicio no fue justo, de que las autoridades y los jueces y el jurado de Brooklyn procedió de una manera incorrecta, ¿no? Si él tiene esa convicción, como tú dices, que se vaya y que se los pida a las autoridades, pero no se va a presentar nunca en Estados Unidos, obviamente. ¿Por qué? Porque el miedo no anda en burro. Yo creo que tiene mucho miedo y entiendo y justifico que alguien tenga miedo, pero tienes dos opciones. Cuando tratas de defender tu última verdad, haces lo que hace Calderón y cuando te sabes totalmente culpable, te escondes y te vas como un avestruz debajo de la tierra, con la cabeza debajo de la tierra y no hablas. Así Y yo es. creo que él escogió el más lavacerebros al público de las actitudes, ¿no? Él decidió hacerse el valiente, envalentonarse realmente y decir que puede hacer cosas cuando no las puede hacer, ¿no? Para que la gente que cree en él, que pues no dudo que sea mucha o gente que sea muy allegada a él, y yo lo vuelvo a decir, conmigo siempre fue, yo lo vi dos veces nada más en mi vida, una en Zaragoza. Tuvo diferencias conmigo cuando yo estaba ahí tocando en Zaragoza, en la Expo Zaragoza. Tuvo diferencias conmigo bastante, bastante amables, ¿no? Y después en Los Pinos, una vez que me invitó también, incluso me dio a firmar los discos que tenía míos. O sea, a mí se me hizo una persona bastante amable, para mí, pese a que yo no estuve de acuerdo nunca, porque yo incluso con Fernando Rivera Calderón hablaba mucho, Fernando reporteaba en ese entonces, y hablaba mucho con él y le preguntaba, ¿y tú qué has reportado, qué lo has escuchado de esta guerra tan absurda contra el narco? ¿Por qué lo hace? Y me dijo, fíjense, Fernando Rivera Calderón, me dijo, es que nos citó a los periodistas para tener una charla con nosotros y nos dijo que en este país, desde que él entró a gobernar, él no gobernaba, y que gobernaba el narco y quería dejar de hacer que gobernara el narco. Cuando yo oí eso dije, bueno, pues qué manera tan impulsiva de echar, de destapar una cloaca
tan enorme, pero pues ahora que sale a la luz todo esto de García Luna, pues fue, o sea, yo realmente ya no creo que él no haya sabido, ¿no? Ni que tampoco Fox no haya sabido de qué calaña de personaje era García Luna, pero bueno, dándole incluso el beneficio de la duda, si él no estaba de acuerdo en que el narco gobernara, si él, y además, ¿por quién gobernaba el narco? Por Fox y por Salinas y por Cedillo, ¿no? O sea, todos lo permitieron que gobernara el narco, pero había una paz con acuerdos tácitos y muy mezquinos, sí, pero no nos enterábamos si no había esa cantidad de muertos. Bueno, destapa la cloaca Felipe Calderón y al destapar la cloaca, obviamente ocasiona todo el desastre que es en lo que se ha convertido en este país en cuestión de violencia. Pero aparte de todo, ¿cómo es posible que no haya hecho nada si tenía un criminal como secretario de justicia de este país, como jefe de la policía, como secretario de una secretaría tan importante como la de seguridad, pues, ¿no? Entonces, eh, ahí se me desmorona la figura de Calderón solamente como una persona sensible y amable hacia la música, ¿no? Porque, bueno, Javier Lozano también es sensible a la música, él estudió en el conservatorio, en la época en que yo estudiaba, pero pues cuando lo ves tan claridoso en las redes, con tantas groserías, con tantas cosas, yo digo, bueno, impongamos la sensibilidad y la cultura como algo realmente más importante en nuestro ser para poder comunicarnos con los demás. Yo jamás le diría a nadie ninguna grosería en redes, ni tampoco las digo en público, no me gusta, no, digo pocas en realidad, soy bastante parco en eso. Pero, pues bueno, voy a esto. Calderón tiene mucho miedo. Calderón sabe muy bien que no se puede parar en Estados Unidos. Calderón sí tiene una demanda por asociaciones civiles en la Haya, en la Corte Internacional, y eso no se debe olvidar, por crímenes de lesa humanidad. Y yo lo siento mucho por él, porque finalmente, pues ahora sí que haya sido como haya sido. Yo estoy seguro que no quiso hacer las cosas mal, pero le salió todos los tiros por la culata, como los hizo. ¿No? Y hoy por hoy defiende su última verdad, como dije yo, defiende su última verdad y es la única carta que le queda. La otra sería esconderse como avestruz, pero sería decirle a la gente, pues si estuve mal, me escondo, ¿verdad? Él tiene esa autodefensa, esa pues yo lo diría pues esa dignidad propia, ese amor propio que lo hace en ese sentido, pues defender lo último que tiene, pero ya no hay nada que defender. Es lo mismo con la oposición. Viendo este video de Marco Cortés, ¿no? O sea, ¿qué defiendes? ¿Qué proyecto defiendes? ¿Qué verdad defiendes? O sea, si tú vas a defender una verdad insultando al otro, insultando a tu contrario, diciendo o desprestigiando a tu enemigo con puras calumnias, pues eso no es defender tu verdad. Quiere decir que no tienes una verdad, que no conoces la verdad, no sabes lo que es la verdad. ¿Y cuál sería una verdad para Marco Cortés, para el PAN y para toda la oposición? Tener un proyecto político. Por eso ya lo dije la semana pasada con Vicente. Tú no estabas, tú no, por desgracia no estabas, pero yo lo dije. Yo estoy seguro que toda esta oposición sabe perfectamente que el presidente está haciendo las cosas bien y que no le quedaba otro rumbo a México más que esto que está haciendo él. Lo que pasa es que su orgullo y su amor propio y además el amor propio que no los deja reconocer que la regaron, que la echaron a perder este país después de tantos sexenios, no les queda otra más que insultar o más que inventar falsedades. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, te derrumbas a ti mismo. Es como darte un tiro en la sien porque no serviste como político, no serviste como ser humano. Lo vimos en las caras que le hizo ayer Lorenzo Córdoba y este hombre, el otro, ¿cómo se llama? Jacobo, Acaban Edmundo de Jacobo. restituir Jacobo, Edmundo Jacobo. Lo vimos en las caras que le hacían a esta diputada que habló maravillosamente, que tuvo el valor y de veras el valor y los ovarios literal para hablarles de esa manera y cómo se burlaron de ella y las caras que hacían. O sea, hoy me encontré con una persona que trabaja en el INE y que me dijo, mira, yo trabajo en el INE, pero los directivos del INE son una mafia. Sí, pues sí, son una mafia y lo vimos hoy. Una mafia que no tiene nada que defender, una mafia que no tiene ningún valor para ponderar y así poder reconocer que estaban mal,
pero es gente que no pudo pedir perdón. Lo mismo le pasó a los nazis, mi querido, hasta que ya llegaron los juicios de Nuremberg en 1945, 46, 47, y tuvieron que reconocer que la cagaron y muchos de ellos pues, obviamente fueron al paredón, ¿verdad? Pero finalmente el hecho de reconocer, es muy duro, es muy triste el hecho de reconocer que trabajaste como funcionario en un nivel muy superior y no hiciste nada, y lo único que hiciste fueron destrozos para un país. Por eso defienden esto que es indefendible hasta el paroxismo, hasta la desesperación, y no tienen otra cosa más que defenderlo, porque si no sería pegarse un tiro en la sien y decir nos equivocamos, pero el pueblo reconocería mucho más, tanto de la prensa, tanto de los periodistas, estos privilegiados, o de los políticos, o de la gente que es tan detractora, decir es que sí estábamos en un rumbo muy malo y este hombre, el observador, está resarciéndolo, está tratando de resarcirlo. El decir ayudémoslo, con decir ayudémoslo, se quemarían totalmente porque ya están, sus mentiras ya están tan avanzadas, ya están tan grandes, ya están tan enaltecidas y están creídas por muchos también, lo cual es patético, pero así es, ¿no? Porque hicieron lo posible porque todo el mundo se las creyera, ¿verdad? Pero pues obviamente ya es muy tarde para dar marcha atrás, pero pues en muchos aún es tiempo, ¿no? Hay muchos periodistas que han reconocido y mucha gente que está reconociendo y por eso yo lo digo, por eso en los lugares donde se expone públicamente López Obrador, como en la marcha de noviembre 27 del año pasado, o como cuando se va y se sube a un avión o viaja sin escolta, pues por eso no lo matan, por eso no hay un plan para matarlo, porque se queda en México sin López Obrador y se queda acéfalo en un caos peor del que sumió Calderón o Peña Nieto o Fox a este país, ¿no? Porque él es el único ahorita líder. Por eso tenemos también que tener en cuenta que el que suceda a López Obrador, llámese como se llame, tiene que ser un presidente que siga el paradigma de López Obrador a su manera, sí, pero no puede cambiar México de rumbo. Ya las cosas las hizo este hombre maravilloso a partir de todo su proceder como gobernante estos 4 y medio años, casi 5, ya bueno, van a ser 5, pero híjole, dar marcha atrás sería para México muy penoso y creo que para Norteamérica también. Lo estamos viendo en su ejecución como mandatario internacional, ¿verdad? De un país con toda la dignidad del mundo. Ahora sí, como me lo preguntaste, defendiendo a Julian Assange, que finalmente lo que hizo con lo que ponérsela al tú por tú al gobierno de Estados Unidos, ningún presidente de México lo había hecho de esa manera tan digna, tan claridosa y además con mucha inteligencia, porque sabe muy bien que el echarle a los republicanos, ¿no? Finalmente le capitaliza a los demócratas y Biden aplaude y lo que quieras tú, porque es un oportunismo también político, que solamente los políticos lo hacen así, pero lo de Julian Assange, que se pone al gobierno de Estados Unidos, o lo de la cuestión del fentanilo, pues sí, tienes que poner tú un ejemplo como lo estás tratando de poner, ¿no? Y México no es el ejemplo, sabemos, ¿no? Por todo esto que hay del narcotráfico, de las bandas del crimen organizado aquí, pero pues se los dijo muy bien Ebrard ayer, ¿no? Cuando lo entrevistaron, que le dijeron, bueno, porque el presidente, o sea, también tratando de poner un poco alevosamente la periodista, ¿no? Porque el presidente de México dice o afirma que México es más seguro. A ver, aquí están las cifras, señorita. Nada más, 35% de aumento de criminalidad en Estados Unidos el año pasado y 10% de disminución. ¿Quiere más pruebas? Nada más, ¿no? Entonces, por eso me gusta el proceder de Ebrard también como secretario de Relaciones Exteriores, porque pues finalmente le pone les pone los puntos sobre las IES y claro, todo esto es una idea conjunta de López Obrador y su política exterior. Entonces, lo de Assange también es una cosa que debemos aprender todos, el hecho de que defienda a Assange y diga que es verdaderamente deplorable que todavía tengan en la cárcel a un hombre, es como encarcelar a la libertad, pues todas esas metáforas son de un hombre que tiene todo el valor civil, todo y sobre todo la calidad moral que le respalda por años enteros a este hombre. Querido Horacio, si me